Bendiciones, mis amados. Gracias por estar allí pendiente de este mensaje del día de hoy. Que ustedes todos, nosotros pues estamos agradados de entregárselo a ustedes. Dispóngase para recibir palabra de Dios, palabra de bendición, palabra que le va a consolidar. Reúna al resto de su familia allí donde está, sus hijos, su esposo, su esposa, que a alguno le falta, comuníquele a alguno que esté alejado de usted que va a recibir este mensaje y que lo que viene y trae el Señor le va a ayudar y le va a edificar, porque va a despertar un sentir que nosotros tenemos guardado y a veces parece que no entendemos que necesitamos exponerlo. Así que llame pues a todos los miembros de su familia, a sus amigos, a todos, y hágale saber que va a recibir este mensaje. Asimismo, quiero agradecerle a usted todo el apoyo que nos ha dado hasta ahora. Gracias por estar pendiente de ese mensaje. No olvide compartirlo. Si no está suscrito a nuestro canal, suscríbase. Invite, como le digo, a alguien más, comparta este mensaje, y todos los que están en nuestro canal, síganos a través de nuestras redes sociales y esté pendiente allí de todos los anuncios que le vamos a estar haciendo y de toda la información de lo que estamos manejando. La iglesia pues sigue avanzando, sigue creciendo, sigue haciendo las cosas, no descansamos, no desmayamos, seguimos construyendo, seguimos haciendo las cosas. Estamos seguros que estas cosas también van a pasar hasta el momento hasta que lo permite el Señor, y estaremos dispuestos pues para volvernos a encontrar una vez más nosotros todos acá juntos. Espero que cuando nos encontremos usted lo haya hecho de una forma tal que volvamos el doble de los que dejamos de congregarnos en un momento. Así que preparados pues nosotros para todo esto que vamos a recibir hoy. Prepárese porque viene palabra de Dios, palabra de lo alto, palabra que va a estremecer nuestros cimientos, y aún los cimientos del infierno serán estremecidos con esto que vamos a recibir. Prepárese allí donde está, sentado, postrado, con mano alzada, ojos cerrados, mirando, como sea, pero vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que sea Él pues tomando el control de todas estas cosas, que nos abra nuestro entendimiento para nosotros recibir esta palabra que hasta ahora tenemos, seguro de que va a ser de bendición. Padre, te bendecimos y te damos gracias en esta hora. En el nombre de Jesús recurrimos a ti, a manos alzadas, Señor, clamando, a voz en cuello, como un solo hombre, pidiéndote, Señor, que escuches hoy nuestro clamor y que seas tú bendiciendo nuestras vidas, transformándola por medio de tu Espíritu y por medio de la palabra que tú tienes guardada hoy para nosotros. Estremece los cimientos, Señor, conmuévenos nosotros, así como tú solías hablar en aquellos tiempos de los profetas, en aquellos tiempos cuando sacaste al pueblo de Egipto y tu voz era como de trueno, pues retumba en medio de nuestro corazón y haz que nuestros oídos despierten hoy, que tomemos conciencia de lo que debemos hacer, para que así nosotros sepamos del poder que tenemos, echando fuera todo demonio, todo aquello, todo espíritu contrario a ti se va ahora en este momento. Asimismo, toda enfermedad la echamos fuera, Señor. Declaramos pues en tu santo nombre, mi Señor Jesucristo, que así como nos diste la victoria, nosotros nos levantaremos en ella y haremos pues conforme a tu palabra, Señor. Exigiremos lo que nos corresponde según el Espíritu nos haya dado, según nosotros entendemos, sabiendo que es menester de nuestra disposición en el corazón para alcanzar aquel propósito que tú mismo ordenaste, que habiéndolo establecido no llegaremos hasta ello si no nos esforzamos. Por eso pues pediste en un momento que fuésemos esforzados y valientes, y enos aquí, Señor, como un solo hombre, levantando un ejército, creyendo ciertamente que pronto saldremos de todas estas cosas, que pronto nos vamos a levantar, que pronto vamos a volver a congregarnos como tú lo estableciste y como lo ordenaste, que pronto tendremos victoria y que pronto saldremos, Señor, de todas estas circunstancias que hoy rodean sobre todo nuestro país, que la familia volverá a ser la base fundamental del reino que estableciste, Señor, y que todos tus hijos, Señor, te darán la adoración, te darán la alabanza y te honrarán, Señor, con todo lo que hacen. Así será tu nombre exaltado en cada uno de nosotros y tu gloria manifestada sobre cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús te pido por la familia, te pido por los pequeños, te pido por los matrimonios, te pido, Señor, por los jóvenes, te pido por las generaciones que han de levantarse y que han de demostrar ciertamente que son tuyas y han sido conquistadas para ti. En el nombre poderoso de Jesús te doy gracias, te bendigo, Señor, te doy la alabanza y te doy la adoración. Asimismo, mis hermanos, como están allí, levante su mano y repita conmigo: el cielo y la tierra
tengo por testigo que mi Señor ha puesto delante de mí la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Yo escojo hoy la vida para vivir en bendición junto a los míos, porque mi boca se ha llenado de la palabra de Dios y ella está llena de bendición. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Cuando suelo leer mi Biblia, que ya la he leído varias veces, le he dicho y le he hecho saber acá a la iglesia que la Biblia es perfecta en los primeros 2 capítulos. De allí en adelante comienza un reclamo y comienza la pérdida del hombre. Y cuando leo desde ese capítulo 2 en adelante, observo que la historia que allí se narra, que son los libros históricos, que allí se narra, está llena de tragedias. Tragedias que marcan las vidas de personas y marcan la vida de aquellas familias que conformaron la sociedad. Pero también hay tragedias de la nación entera, tragedias que marcan generaciones y que aparentemente no dejan de practicar o hacer aquello que lo convirtió en tragedia, que los marcó, que los hizo de alguna forma no cumplir con aquello que le había establecido el Señor. La realidad que vivimos hoy no es muy diferente a las tragedias que allí se describen. Y como en aquel tiempo vamos a encontrar personas que hicieron algo que marcó en un momento determinado la diferencia, pero también hubieron generaciones completas que se perdieron e hicieron lo malo. Aquella gente no sabía a dónde iba, así como hoy tampoco lo saben muchas de las generaciones. Nos acostumbramos a exigir por derecho lo que creemos que nos corresponde, sin haber producido nada, sin haber hecho nada para verdaderamente merecerlo, sin haber cumplido nuestros deberes. A consecuencia de eso, el pueblo se desvió. Las generaciones terminaron siendo esclavas de los pecados que cometieron y así reinó por siempre el pecado. Y hoy día, a pesar de que vino Jesús, conocimos a Jesús, que hemos recibido transformación, que tenemos el Espíritu, las sociedades, las generaciones, la civilización, la humanidad como tal ha seguido desviada. Quiero hoy que nosotros podamos abordar a una generación que al leer mi Biblia, cuando digo que está marcada toda esa historia por tragedia, vamos a ver una generación que de alguna forma no entendió, como hoy tampoco entendemos cuál es el llamado que nos ha hecho el Señor y a qué estamos siendo nosotros llamados y escogidos para ejecutar hoy día. Nos hemos desviado, si se quiere, cada uno en su propia opinión, cada uno en su propia sabiduría, cada uno en su propio deseo, sin importarle lo que ocurre alrededor o lo que están haciendo los demás. Quiero que nosotros nos involucremos hoy a ver los múltiples reclamos, las múltiples protestas que se están dando constantemente a consecuencia de situaciones ya sean económicas o el parecer de alguien o algo social o algo político o algo jurídico. Cada vez que ocurre alguna de estas cosas salen como en masa la sociedad a reclamar algo que a veces ni siquiera sabe si de verdad tiene el derecho o no. Viene a buscar algo o hace algo que no sabe por qué lo está haciendo. Conmueven hoy día lo que conocemos como las redes sociales, son estremecidas por algunos eventos y algunos actos de algunas personas que luego, buscando justamente ese protagonismo y la fama, lo hacen sin saber posteriormente por qué o para qué lo hicieron. Lo peor de esto es que la gente le está siguiendo y la gente va haciendo lo mismo que ellos hacen sin saber a dónde van. ¿Por qué? Simple y llanamente porque ellos creyeron que lo merecían, porque ellos pensaron que eso le correspondía y que tenían el derecho a poder hacerlo. Una generación que se va levantando, una sociedad que se va levantando, donde cree que todo lo merece. Una sociedad de facilismo donde nosotros no hemos enseñado correctamente, donde la iglesia, que tiene una participación muy importante dentro de lo que es el proceso de enseñanza y formación, no lo ha cumplido. Por lo cual, entonces la familia se desvía y cada quien termina haciendo lo que mejor
le parece. Así se levanta una generación que exige la comodidad, que exige el confort, que exige que le den, que exige que debe tenerlo porque ellos así lo desean, sin haber hecho ningún mérito para merecer lo que están exigiendo. Nuestro Señor Jesucristo, en un evento que ocurre donde Él muestra realmente quién es, para que la gente mirando las señales sepa que tiene que cambiar. La gente que mira lo que Él hace en ese momento no lo ve como que es el momento del cambio y la transformación de lo que ahora se debe comenzar, sino por el contrario, ve como la oportunidad de seguir en su propia condición y de exigir algo dentro de su propia comodidad. Para que podamos entender esto, nos vamos a ubicar en el capítulo 6 del libro de Juan. El libro de Juan, el capítulo 6 es el más largo que él tiene allí y describe una serie de eventos que siendo continuos ponen en evidencia, en primer lugar, quién es Jesús y en segundo lugar, quién es la sociedad o quién es la generación que pretende levantarse y gobernar, quién es la gente que cree tener el derecho para exigir una cosa. Y en tercer lugar, va a evidenciar el cambio que necesitamos experimentar para llegar donde Dios dijo que teníamos que llegar. Capítulo 6 del libro de Juan describe el momento en que Jesús multiplica los panes, multiplica los peces y le pone a prueba a sus discípulos de aquellas cosas que creen ellos son merecedores y en los límites donde ellos se encuentran para no ejecutar aquello que Dios le ordenó que le ejecutara, sino que considerando lo imposible dicen que no se puede hacer. Es el momento en que Jesús le dice a sus discípulos que le den de comer a aquella multitud que se había reunido. Le dicen ellos, los discípulos le dicen a Jesús entonces en ese momento que ya va a ser tarde y que es necesario que esa gente se vaya, que los despida para que vayan y coman algo. Entonces Jesús le responde de esta manera a sus discípulos: denle de comer vosotros. A los que responde inmediatamente Felipe y dice que 200 denarios no alcanzan para comprarle el pan a toda aquella gente. Y vemos la respuesta que da y es una respuesta que es sin sentido, porque él habla inmediatamente de comprarlo. Yo creo que a la cantidad que alimentó Jesús en ese momento, aunque hubieses tenido el dinero para comprarlo, no había la capacidad para alimentar en ese momento a 10,000 personas. Por más panadería que hubiesen allí en ese momento, no ibas a tener para darle de comer a toda esa gente. Así nos acostumbramos nosotros a dar respuesta por algo que consideramos justificado y no mirar el cómo tenemos que hacerlo para verdaderamente poder llegar allí. ¿Saben todos ustedes lo que ocurrió allí? Jesús vino y alimentó, tomó los panes que aquel muchacho le ofreció a Andrés en un momento determinado, tomó los panes, tomó los peces y dice que alimentó a toda aquella gente y con todo lo que sobró llenaron inclusive 12 cestas. Hay algo fundamental allí. Él le entregó los panes y los peces a sus discípulos, por lo tanto, el milagro ocurrió en las manos de sus discípulos, no solamente en las manos de Jesús, porque dice mi Biblia que él se los entregaba a sus discípulos, a quienes ordenó entonces que le fuesen dando de comer a toda aquella cantidad de gente. Así que, visto esta situación, la gente se alegró, contentas, comieron, mas dice mi Biblia en ese capítulo que Jesús inmediatamente ordenó a sus discípulos, después que recogieron las 12 cestas, que pasaran al otro lado. Y él se quedó y fue al monte a orar, para que la gente ya no estuviese más con él. Ordenó a sus discípulos, primeramente para que no se impactaran mucho de aquellas cosas que habían ocurrido, los mandó a pasar del otro lado y él se fue al monte a orar. Una vez que dejó a aquella gente allí, la gente se dio cuenta más tarde, comenzaron a buscar a Jesús. Y se dio cuenta que Jesús ya no estaba allí y que la única barca que estaba allí aún permanecía allí. Así que se montaron en esa barca y trataron de pasar al otro lado tal cual como lo hicieron los discípulos. ¿Saben? Ese es el momento en que se levanta la tormenta. Jesús camina sobre las aguas y entonces, calmando la tormenta, llegaron al otro lado a donde le había invitado a sus discípulos a pasar. En ese momento quiero que observen lo siguiente. En ese momento, la gente que fue alimentada por aquel milagro que hizo Jesús, inmediatamente van tras él
Y habiéndolo buscado en la otra orilla, del otro lado, o sea, no lo encontraban en ese momento, hasta que lo encontraron. Y en ese momento le preguntan: Rabí, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo fue que pasaste al otro lado? Él no le da respuesta, sino una que no le agrada a mucha gente. Él le dice: ¿acaso no sé yo que porque les di de comer y saciaste vuestro vientre, me habéis buscado, me buscáis, y no porque viste las señales? Parafraseando lo que dice la Biblia, dice: tú me estás buscando porque ya te di de comer. Tú no me estás buscando porque yo soy el Mesías. Tú no me estás buscando porque viste las señales que identifican al Hijo de Dios. Tú me estás buscando porque yo te di de comer. Y entonces Jesús le responde o le dice, hablándole estas cosas, le dice algo que nosotros todos debemos tener. Vamos a desarrollar esto para que usted me pueda comprender. Déjeme aclarárselo, déjeme desarrollárselo para que usted entienda de qué es lo que le quiero hablar. Porque Jesús viene y le dice a esta gente que lo está buscando, le dice en ese momento que trabajen, le dice. Es el capítulo 6 del libro de Juan, versículo 27. Él le dice lo siguiente: trabajad por la comida, no por la que perece, sino por la comida que a salvación permanece. No trabaje por la comida que perece, trabaja por la comida que permanece, y que esa comida te la dará el Hijo de Dios. Le dice, y ellos inmediatamente en el versículo 28 le dice: Señor, ¿cómo hacemos para poner por obra, para poner en práctica la obra de Dios? ¿Cómo hacemos para eso? Ahora, ¿por qué le preguntaron ellos estas cosas? Y cuando Jesús le dice esto, ellos inmediatamente le piden una señal. Le piden que le dé señal para saber si Él es el Hijo de Dios, para saber si lo que le está diciendo es verdad. Ahora, ¿por qué Jesús le dijo o los mandó a trabajar? Los mandó a que hicieran el esfuerzo de buscar aquello que le podía salvar y no solo la sustentación. Porque la búsqueda que estaban haciendo de Jesús era errada. Dice mi Biblia, en el versículo 15, dice que ellos se reunieron cuando Jesús le dio de comer a toda esta gente. Ellos se reunieron alrededor de Él porque lo querían tomar y hacerlo rey. Y cualquiera que lee esto y no entiende lo que está ocurriendo, y los versículos que te acabo de citar, no entiende qué es lo que pasa con esta generación, o no vamos a entender qué es lo que ocurre, porque ellos luego contenderían con Jesús y habiéndole pedido una señal, y Jesús le dice que no hay señal, sino que ellos tienen que trabajar para que ellos puedan ser salvos. Ellos le dicen a Jesús que nuestros padres comieron el maná. Le dicen de esta manera: Moisés, nuestro padre Moisés, le dio el maná que viene del cielo a nuestros padres. Así que si Moisés le dio ese maná, ellos juran que ese maná viene del cielo. A lo que Jesús le responde y le dice: no, Moisés no le dio el maná. El maná vino del cielo, el maná se los dio Dios. Y no era el verdadero pan. No era el pan que les salvaba. No era lo que realmente necesitaba. Él se lo aclararía en el versículo 49. Dice luego allí, dice: vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Comieron el maná en el desierto y murieron. ¿Qué era? ¿Por qué Jesús le da esa respuesta? Porque cuando esta gente lo rodea y lo quieren hacer rey, no creas, cualquiera pudiese decir: bueno, claro, yo quiero ser rey. Pero esta gente está buscando a Jesús y lo quieren hacer rey porque Jesús le acaba de dar la comida. Le acaba de dar el sustento. Y cuando ellos se dan cuenta de eso, vamos a hacerlo rey, porque teniendo a Jesús como rey, nunca voy a volver a tener necesidad. Siempre voy a comer sin tener que hacer mayor esfuerzo. Solo conseguirlo, tendré siempre la comida. Tendré lo que merezco. Exigiré.
Por esa razón le hablaron del maná. Por esa razón Jesús le dice y le responde a ellos: vuestros padres comieron el maná y murieron. Y asimismo, como tú comiste el pan y los peces que yo te di, también te vas a morir. Así que tienes que hacer un esfuerzo y trabajar por la comida que permanece. Y esa te la da solo el Hijo de Dios, no un rey. No alguien que te sustente, no alguien que te vaya a alimentar. Porque tenemos la idea errada de exigir, de creer que porque nosotros tenemos derecho, nosotros podemos pedir lo que se nos antoje. Y alguien que está por encima como autoridad tiene la obligación de dárnoslos. Esto yo le he llamado la generación de maná. La generación del maná es la generación que lo recibe todo, que lo quiere todo, que lo pide todo, que lo exige todo, pero no hace nada para tener ese todo que está pidiendo. Que de alguna manera rige o sigue por su propio deseo de la carne o guiado por las manipulaciones que normalmente estamos oyendo a diario. Ellos se creen con derecho a exigir ciertas cosas que luego no saben ni siquiera para qué la están exigiendo. Y ellos están respondiendo más a su propia carne que a lo que Dios realmente los llamó y quiere el Señor que realicen y ejecuten. Observe, cuando esta gente, cuando el pueblo de Israel clama, se cumplen los 400 años y clama al Señor para que lo saquen. Por eso le digo que esta Biblia o esta historia que usted lee está llena de tragedia, de gente con condiciones tremendas dadas por el Señor, pero que malbarataron, desperdiciaron todo aquello. No son los Enoc, no son los Noé, sino que vemos que desde el momento en que comienza esta generación está marcada por las tragedias. Y aún así, los que les acabo de nombrar, Noé tuvo la tragedia de haberse emborrachado y luego vino con maldición sobre su pueblo, sobre lo que sería su descendencia. Asimismo, nosotros vamos a ver a Sansón. Tenía poderes que otro nadie podía tener. Se los había dado el Señor para un propósito en específico, que era salvar, era librar al pueblo de Israel que era cautivo de los moabitas, era cautivo de los filisteos. Y a pesar de ello, él desperdició todo aquello en su propio ego, en aquellas cosas que no era la que requería del Señor. Vemos a David perder su exaltación a causa del pecado que cometió y el asesinato que cometió también. Asimismo vemos nosotros a Saúl, que pasó todo el tiempo de su reinado persiguiendo luego a un David en vez de dedicarse a su reinado. Vemos a gente que tenía esa condición, mas este pueblo, esto que le estoy hablando, es un pecado de la nación, es un pecado de la generación que estuvo allí, es un pecado de la desobediencia de un pueblo que no entendía lo que tenía que hacer. Entonces, cuando vemos a toda la nación cometiendo este pecado y entrando en esta tragedia, pareciera que la tragedia era la esclavitud en la cual estaban viviendo. Ellos eran esclavos de los egipcios, clamaron al Señor. El Señor manda a ese libertador, manda que los saquen de Egipto y en efecto ellos salen. Pero desde el mismo momento, observen, desde el mismo momento en que comienza esa lucha y comienzan a venir las plagas, porque esta nación fue protagonista de cómo fue el Señor golpeando a Faraón hasta que lo dejó libre. Vieron todas las plagas. Y hasta que vieron la última plaga, fueron los mismos que marcaron con sangre del cordero mientras ellos estaban celebrando las Pascuas, mientras ellos estaban comiéndose un cordero asado y habían puesto la sangre de ese cordero en el dintel de la puerta de su casa. El espíritu de muerte que había enviado el Señor no tocaría a sus primogénitos. El día siguiente oirían los lamentos, oirían el lloro de los egipcios llorando por sus primogénitos que habían muerto. Fueron protagonistas de eso, vieron esas tragedias y ellos posteriormente se convertirían en una tragedia. Y a pesar de eso, ellos se quejarían, a pesar de eso, ellos exigirían. Entonces pidieron la libertad siendo esclavos
viene el Señor, los saca y les dice que tienen que esforzarse. Les dice que los va a introducir en una tierra que fluye leche y miel y que ellos van a tener que hacer todas aquellas cosas que el Señor dijo que tenían que hacer para lograr y entrar en esa tierra. Ahora, observe usted lo siguiente. Esta es una gente tan cómoda, por esa razón eran esclavos. Eran tan cómodos que ellos se conformaban con aquellas cosas que le daban los egipcios. Y una vez que pidieron la libertad y le dieron la libertad, sepa usted que la libertad tiene sus responsabilidades, tienen deberes, tienen compromisos. Y usted, una vez que se sabe libre, entonces sabe que tiene que aprender a luchar, sabe que tiene que aprender a sus propias cosas. Hoy día los jóvenes a veces no miden las consecuencias y quieren salir del yugo, si se quiere así, o de la autoridad de los padres, porque quieren ser libres. Y luego, cuando están solos, es cuando vienen a darse cuenta de toda la responsabilidad que implica esa libertad. Porque entonces saben que tienen que aprender a cocinar, tienen que procurar su comida, tienen que procurar su ropa, tienen que procurar lavarla, tienen que procurar limpiarse, tienen que procurar asearse, tienen que procurar una cantidad de cosas que ellos no se habían dado cuenta antes que se las hacían los que estaban con ellos cuando vivían en familia o cuando estaban bajo el techo de su madre y de su padre. No es sino cuando ocurre eso. Entonces este pueblo sale y no cambia con respecto a eso. Este pueblo sale en esa libertad y lo primero que hace, cuando ya han pasado cierto tiempo, sabemos nosotros lo que hicieron. Y dentro de eso clamaron, lloraron, se quejaron delante del Señor. Y comenzaron ellos, dice mi Biblia, que se quejaron contra Moisés y contra Aarón. El libro de Éxodo 16, capítulo 4, describe esto y dice que aquellos lloraron y dijeron: no fue esto lo que dijimos nosotros, ojalá Jehová nos hubiese matado allá en Egipto, porque allá en Egipto nosotros comíamos carne, nos sentamos a las ollas de las carnes y comíamos cebollita y comíamos ajo y teníamos todo esto, y aquí no comemos nada de esto. Entonces dice el Señor en el versículo 4, Éxodo 16:4, dice allí lo siguiente. Vea, y quiero que usted pueda seguir esta palabra. Dice allí bien claro que el Señor habló a Moisés y le dijo lo siguiente. Le dijo: yo haré llover maná, pan del cielo, caerá y ellos lo comerán. Y ellos irán en la mañana, recogerán para un día lo que corresponda a un día. La medida era un gomer que ellos iban a agarrar para ese día. Y el día, decían ellos, cuando venga el día de reposo, el día anterior recogerán el doble. Y no pueden recoger más, porque será todos los días que ellos van a buscarlo. Esas fueron las palabras del Señor. Eso fue lo que dijo el Señor. Mas cuando Moisés le está dando esta noticia, le dice a ellos que prepárense, porque viene esto y la gloria de Jehová se va a manifestar. Jehová se glorificará en nosotros. Y le dice esto, el versículo 8, detállelo usted. Le dice entonces Moisés que Jehová también les dará de comer carne, porque ellos habían pedido que se les diera carne. Querían comer carne. Entonces le dice Moisés: y Jehová también les dará a comer carne. Pero él no dijo nunca eso. Él dijo que iba a hacer llover maná del cielo y que ellos comerían todos los días. Nunca dijo que le iba a dar carne. Esa parte la agregó Moisés, porque la gente había estado pidiendo que le dieran de comer carne. Cuando leemos en el libro de Números, capítulo 11, versículo 4, nosotros vemos allí lo siguiente. Dice que había allí la gente extranjera que se había unido con ellos. Los incitaron y ellos pidieron y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Fueron incitados por extranjeros, fueron incitados por gente que no conocía a Jehová, pero que se habían unido a ellos y que habían salido quizás con ellos. Pero ellos pidieron inmediatamente que le dieran de comer carne.
Y lo dijeron a Moisés, le pidieron a Moisés. Moisés consideró que era su responsabilidad entonces venir a darle de comer carne. En vez de seguir y pedir el consejo del Señor, él se enfrentó a Jehová. El líder fue y se enfrentó a Jehová y oró al Señor. Y cuando él ora al Señor, quiero que podamos leer juntamente el libro de Números, capítulo 11. Y Moisés está orando y el versículo 11 dice lo siguiente: y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo a todo este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me diga: llévalo a tu seno, como lleva la cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres? Vea el versículo 13. Moisés sabe cómo pedir la voluntad del Señor, pero no sabe cómo parar el pueblo. Vea el versículo 13 y dice: ¿de dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo: danos carne que comamos. Entonces Moisés estaba preocupado. Moisés quería darle carne. Moisés quería de alguna manera satisfacer el deseo del pueblo que él no había concebido y de todo, pero que se sentía líder porque aquellos les pedían a él. La generación del maná comienza a exigir derechos que no tienen, que creen que a ellos les merecen simple y llanamente porque están en una generación de alguien que los sacó en libertad. Y así es como se va levantando una generación que comienza a pedir por sus deseos sin saber realmente qué es lo que quiere. Cuando yo leo o cuando reviso, me toca algunas cosas a veces de redes sociales, puedo ver algunas cosas que de verdad me entristecen. Leo mi Biblia o cuando leo algunas otras cosas, veo también el comportamiento del pueblo y veo que eso no ha cambiado mucho, señores. Los errores que el pueblo cometió en aquel tiempo se siguen cometiendo ahora mismo. Gente que en una generación de maná, como los llamo yo, se van preocupando por exigir el derecho. Ellos creen que tienen el derecho a que Dios le tenga que dar cosas. Tan solo porque ellos lo desean, porque ellos son parte del pueblo, porque ellos son parte de una familia, porque ellos son parte de los escogidos de Dios y ellos quieren satisfacer sus deseos. Hemos tenido, señores, un enredo, una mala interpretación, una mala enseñanza de la palabra de Dios y del verdadero sentido de lo que ellos representan, que hoy lo vemos como consecuencia. En las redes sociales me encontré ahora recientemente con gente que reclama cosas y dice absurdos que yo al menos no logro entender ni siquiera por qué lo hace. En Chile hay un reconocido personaje, yo no lo conozco, pero buscando y preparándome justamente para todo esto, encuentro a una mujer que creo que es cantante, se llama Mon Laferte, o así se hace llamar, que en un momento cuando iba a recibir un premio se desnudó prácticamente delante de todos los que estaban allí abriendo su pecho y donde había una inscripción en sus pechos que decía que en Chile había violaciones. Y luego ella sería vista en un video donde ella dice que si tiene que salir ella a quemar supermercados, ella lo haría porque en ese supermercado la roban. Entonces esta es una generación que está exigiendo derechos sin saber para qué son y qué cosa es lo que viene con eso. Asimismo encontré igualmente en Colombia a alguien que se hace llamar EPA Colombia y que creo que muchos de ustedes la deben haber visto en un momento de unas protestas que se hicieron en Colombia. Ella dice esto en un video. Dice que mientras algunos están destruyendo los negocios que pertenecen a su madre o a su padre o a su abuela, ella está destruyendo lo que al Estado le va a costar luego restaurar, reconstruir. Y está desbaratando con un martillo en sus manos unos cajeros automáticos, las entradas de lo que sería, creo yo, que es el metro, y le está cayendo a martillos con eso para luego venir arrepentida a pedir perdón y decir que metió la pata y que ella le embarró.
Esta es una generación que está pidiendo entonces a grito, como lo pedía esta generación al Señor: dame carne porque yo quiero carne, yo tengo el derecho. Y ellos así se autodenominan y entonces se proclaman en las redes sociales a pedir derechos. Pedir derechos que sin saber a quién están afectando. ¿Qué derecho tiene la gente a quemar la infraestructura o algo que le ha costado, el negocio de alguien que le ha costado mucho esfuerzo? ¿Qué derecho tiene la gente a venir a destruir todo lo que está construido, creyendo que con eso ellos se hacen sentir y se hacen más famosos y están creando una revolución? Cuando luego le pregunta a esa persona y hablas con esa persona por qué lo hizo, vas a escuchar entonces pensamientos sin ningún sentido, conceptos abstractos, ideas utópicas que no llevan a ningún sentido. No tienen ninguna visión, no tienen razón de ser, simple y llanamente que le nació, sintió que podía hacer eso. Así nosotros tenemos reclamos de estas generaciones pidiendo, por ejemplo, una igualdad de género, la ideología de género. Que si alguien se quiere sentir hoy como niño o como hombre siendo mujer, eso tiene que ser aceptado y tiene que ser respetado. Y si alguno le dijere a alguna de estas personas que no está de acuerdo con ello, esa persona se levantaría o se levanta como suele hacer y te señalan inmediatamente que eres homofóbico. Cuando la homofobia no se puede ver, pues ellos siendo hombres o siendo mujeres se miran a un espejo si es hombre y no se acepta como hombre, ¿dónde está la homofobia establecida? Pero esta generación fue enseñada mediáticamente por quienes tienen hoy la pandemia y entonces los vemos aplaudiendo este tipo de cosas en las cuales ellos normalmente están involucrados. Y cuando le preguntas a ellos por qué razón lo hacen, no te dan una explicación concreta. No saben ni siquiera por qué rayos lo están haciendo. Y dicen simple y llanamente que ellos tienen el derecho y piden derecho y quieren hacerlo legal. Pueden hacerlo legal, pero el que sea legal no significa que sea lo que realmente Dios estableció. No significa que la legalidad que tú le estás dando a algo yo tenga que aceptarlo y tenga que practicarlo, cuando sé que eso es contrario. Esta es la generación del maná, señores. Generación que pedía a Dios, que pedía en un momento determinado: dame carne, porque mi deseo es de comer carne. Por esa razón Jesucristo le dijo a esta gente: ustedes están buscando la satisfacción de su propia carne. Ustedes me están buscando a mí porque ustedes necesitan comer y sustentarse, pero ustedes no me están buscando porque ustedes necesitan ser salvos, porque necesitan corrección. Por esa razón, cuando nos encontramos con este tipo de situaciones, la gente suele espantarse, suele apartarse, suele, si se quiere, señalarlo y decirnos que nosotros somos intransigentes y que no toleramos tales cosas. Hay cosas para las cuales nosotros vamos a ser completamente radicales porque son las que estableció el Señor. Hay una sociedad, una generación que se está levantando y que está hoy día en boga, que no sabe realmente lo que quiere. Esa es la razón por la cual entonces sociedades completas eligen desde los gremios más pequeños, por ejemplo, en una junta de vecinos, eligen a los representantes de la junta de vecinos o de un condominio para que ellos sean los que le resuelvan los problemas que le atañen a todos en común. Establecimos la legalidad de esto para que entonces ellos fuesen responsables de algo que no está en sus manos. Por esa razón, a veces entonces usted ve los condominios exigiendo que les paguen una deuda que alguien no le dio la gana de pagarle porque es su parecer. Pero lo exigimos para eso. Exigimos entonces o elegimos autoridades a las cuales les vamos a exigir con derecho que nos resuelvan nuestros problemas cuando los problemas los generamos nosotros mismos. Es por eso que entonces esta generación de maná se levanta y eligiendo líderes que no saben qué cosa es lo que van a hacer, no saben cómo orientarlo, no saben cómo enseñarle, no saben cómo levantarlo, terminan como Moisés, clamándole a otro para que le ayuden a resolver el problema que ellos creen que deben hacer, en vez de preguntarle al Señor si de verdad eran merecedores de tales cosas.
Una generación de maná que de repente lo tienes tú en tus hijos. Cuando el hijo patea, el hijo se tira en el piso, se revuelca porque él quiere comer o quiere o necesita tal o cual cosa. Cuando el hijo comienza que quiere un teléfono de tal marca con tales características y las condiciones no están dadas. Pero ¿te parece familiar estas frases que a veces algunos suelen decir, algunos padres? Yo voy a ser esforzado, yo voy a hacer todo lo que esté a mi alcance para que tú, hijo mío, nunca pases por esto que yo pasé. Si tú le resuelves, le allanas el camino a esta generación que viene y no entienden de esfuerzo, no entiende de sacrificio, no entiende que para exigir un derecho, ellos tienen que esforzarse trabajando para saber lo que tienen. No van a entender, entonces irán siempre contra ti y la generación se perderá y estará ocurriendo lo que ahora vemos en redes sociales, lo que ahora tienen los medios. Los mismos medios se encargan de idiotizar a la generación hoy día. La masificación de la idiotez está a la vuelta de la esquina, está a la vista. Usted mismo de repente terminó ahorita el mes, no sé ni siquiera cómo lo llamaron. Pero era un tiempo, no sé si una semana o un mes, dedicado a la homosexualidad. Y entonces usted veía los medios con su identificación, con su logo, si se quiere. Lo veía usted con una banderita y usted se tenía que calar eso. Y toda la programación que tuvieron durante todo ese tiempo estaba dirigida a la vida de personas que habiendo sido homosexuales o haciendo las extravagancias y las perversidades que ellos hicieron. Entonces tú tenías que calarte todo esto. Por esa razón nosotros tenemos que entrar en los medios, entrar en cualquier otra cosa y entonces cambiar todo este panorama, cambiar lo que está ocurriendo y no venir a exigir como exigía esta gente con derechos porque tú eres mi Dios. Es como que algunos hijos inclusive, no sé si alguno de ustedes lo pudiera haber dicho, dame tal cosa que le pidieron a los padres. Y cuando los padres le dijeron que no podían, ellos se rebelaron y dijeron, pues tienes que dármelo porque yo no fui el que te mandó a que me tuvieses. Yo no te dije a ti a que metieras la pata, o yo no te dije a ti que te casaras y me tuvieras a mí. Así que si me tienes a mí, casi que tienes la obligación, porque yo tengo el derecho de ser suplido con lo que yo deseo. La moral se perdió y parece que el entendimiento no lo tenemos, carecemos de eso. Cuando Jesús le dijo a esta generación que tenían que comer su carne, le estaba diciendo, señores, que tenían que comerse este libro. Tenían que comerse la Biblia. Eso era lo que tenían que hacer. Tenían que comerse la palabra del Señor. Como le dijo a Jeremías, cómete este rollo. Y le dio el ordenamiento. Cuando le estableció leyes en el libro de Levíticos, sabe lo que tenía que hacer. No es muy lejano. Porque esta gente, esta generación que pedía con derechos que le dieran, porque un poco así como que yo no te mandé a ti, Moisés, a que me sacaran, habiendo ellos pedido y clamado que lo sacaran, porque esta es la generación que vivimos hoy. La generación que pide con derechos creyendo hacer una revolución y luego le preguntas, ¿para qué estás haciendo eso? Y no sabe. Elegimos autoridades que luego nos van a llevar o nos van a guiar para algunas cosas y luego cuando preguntamos ¿para qué nos llamaron? No sabemos para qué. Este país, ¿cuánto tiempo tiene marchando y saliendo y haciendo caso de una cantidad de gente que no sabe ni siquiera qué cosa es lo que quiere? Y cree que con derecho entonces nosotros podemos cambiar esto. Estamos buscando la forma de cambiar a unas autoridades para colocar a alguien que luego venga a resolvernos a nosotros el problema. Siempre lo he dicho acá en esta iglesia, hasta que nosotros no cambiemos aquí, no podrá cambiar el país, porque el país somos nosotros. La generación tiene que entender esto. Los que hoy están luchando, los que hoy están trabajando, los que hoy se están esforzando, deben ser llamados a conciencia para entonces explicar, para entonces hacer, para entonces decir a cada quien lo que nosotros tenemos que hacer. Así nosotros vamos a verlo. Yo digo que se levanta, así como se han idiotizado a causa de todos los medios y de todas estas cosas que creen la gente tener por derecho. No, usted no se da cuenta cómo a veces el marketing y la psicología y que se usa en la publicidad que te dan, te hacen sentir la necesidad de tener que tener el último teléfono que ha salido porque esa es la moda. Y resulta que no tienes capacidad para llegar a tener eso.
Entonces estamos hoy día en aquello que le dio el principio a Carlos Marx para escribir su tratado de Capital, como llamó el libro, el Capital, a cada quien según su necesidad y a cada quien según su capacidad. Y como hay pocos capacitados para eso, entonces los pocos que están capacitados son los que se encargan de satisfacer la necesidad de los demás, para que aquellos que tienen necesidad nunca lleguen a capacitarse, sino que por el contrario dependan de aquel pequeño grupo que va a estar bien y que va a hacer las cosas bien, supuestamente para subyugar a aquellos que son la mayoría, la masa, que están allá abajo y que se acuerdo a la necesidad van a tener que rendirse ante cualquier cosa. Por eso esta generación exigió, por eso esta generación pidió. ¿Por qué estaba ocurriendo justamente estas cosas? Porque cuando nosotros leemos allí, cuando nosotros entendemos, vino Moisés y prometió una cosa que no había dicho el Señor. Asimismo, los políticos que hoy suben al poder también prometen cosas que ellos saben que no van a cumplir. Y luego, después que están allí, se olvidan de todo aquello, cuando la enseñanza es lo que debe predominar. La sabiduría que debe tener una persona que va a dirigir a un grupo, a las masas o a la sociedad o a la nación donde está, debe prevalecer por encima de todo, a fin de que el bien común sea lo que esté establecido, como nos lo enseñó nuestro Señor. Ahora, observe lo siguiente. Esta generación se estuvo alimentando de maná porque eran tan exigentes y tan cómodos en estas cosas que el día que le tocó entrar para que ya no comieran más maná, ellos dijeron que no podían entrar. El concepto que tenían de ellos mismos era tan pobre que no sabían ni siquiera por qué podían entrar. Vinieron y predominaron la opinión de 10 por encima de 2 que dijeron que no iban a entrar. Cuando tú sigues la opinión de la gran mayoría, sobre todo cuando Dios es el que te está diciendo lo que tienes que hacer, y tú sigues la opinión de la gran mayoría, vas a pagar la consecuencia. Luego ellos se arrepentirían de no haber entrado, de no haber hecho caso a Josué y a Caleb, y decidieron por su propia cuenta entonces ir y entrar. Entonces Moisés le dijo a este pueblo: no vayan, porque entonces el Señor Jehová se ha apartado de vosotros y la orden ya había cesado. Hay un tiempo a veces para obedecer al Señor. Hay un tiempo para hacer las cosas correctas. Y había dado leyes al Señor también para que cuando ese pecado de desobediencia se cometiera, tuviesen una forma. Había que hacer sacrificios. Había que apartar a aquella gente. La ley en el libro de Levíticos, usted lo puede leer. Del 1 al 7, del capítulo 1 al capítulo 7, usted va a ver todas las expiaciones que había que hacer cuando alguien incurría en este pecado de desobediencia a las ordenanzas de Dios. Y lo que manda allí el libro, en la ley, es que esas 10 personas que dijeron que no podían entrar y que dijeron que Jehová los había mandado a que esos gigantes los destruyeran, tenían que haber sido apartados del pueblo. Pero no lo hicieron. Moisés le faltó el guáramo allí para apartar a los 10 y cumplir la misma ley que Dios le había dado que escribiera. No los apartaron, los dejaron allí y ellos luego quisieron hacer esto a su forma, cuando tenían que haber expiado su culpa y haber evidenciado el pecado y pedirle entonces al Señor que volviera nuevamente a darles la orden de entrar a la tierra. No lo hicieron de esa manera. Y esto es lo que vivimos en esta generación. Que cuando cometen entonces un error, entonces lo quieren tapar con otro error que va a resultar mayor. No sé si usted me entiende, pero hay gente que vienen y salen, como esto de EPA Colombia le estoy diciendo. Y después de esto salimos a pedir perdón porque lo que hicimos no sabíamos lo que estamos haciendo. Así está esta generación. Entonces nosotros estamos pidiendo cosas. Venimos y vamos contra nuestros padres porque no satisfacen los deseos que yo tengo en un momento determinado. Yo quiero vestirme así, yo quiero tener esto. ¿Y por qué quieres eso? Bueno, lo más que te llegan a responder es porque todos los demás lo hacen. Es que eso es lo que está de moda. Pero eso no te queda bien, no me importa. Eso no te va a servir, eso no te va a ayudar. Pero no importa, yo lo quiero tener. Y hacen esfuerzos y todo. Y después que tienes eso, entonces lo dejas, lo desperdicias y ya no tiene la importancia. Cuando esta gente entonces pasó por esto, Vea que Dios siempre tuvo razón en esto y por eso lo llevó a pasar 40 años en el desierto comiendo el maná que rechazaron un día. Llegaron a pedir carne, ¿sabe? Y como Moisés había comprometido su palabra, Moisés quizás no se dio cuenta de la molestia que tenía el Señor. Perdonó el Señor a este pueblo
y les dijo que iban a comer carne, porque él se lo había pedido. Y le dijo entonces, prepárense, porque mañana comerán carne. Y el día siguiente vino un viento desde la costa, y dice mi Biblia que dejó a un día de camino a la mano izquierda y un día de camino a la mano derecha. Un día de camino, señores. Y un día de camino mínimo, estamos hablando de unos 100 kilómetros. En toda esa extensión, había en 200 kilómetros cuadrados a la redonda, habían caído codornices. ¿De dónde vinieron? Porque Moisés osó preguntarle al Señor y le dijo, ¿de dónde sacaré yo para tanta gente? ¿Y cuál fue la respuesta del Señor? Le dijo, ¿acaso se ha cortado mi mano para sustentarte? Y eso te lo digo yo a ti también. ¿Acaso crees que la mano de Dios se ha cortado para sustentarte? No ha faltado, no ha fallado. Si le crees a Él, no va a fallar. Solo tienes que creer. Esa es la única exigencia que hace el Señor. Así que lo dejó un día de camino. Y no solo eso, dice mi Biblia, que aproximadamente a 2 codos de altura era la cantidad que había. O sea, estamos hablando de que un codo era una medida de esta, hermano. El doble de esto había. O sea que cuando uno caminaba por allí, al menos las codornices le llegaban al hombro. Aquel arrume, aquel montón de codornices. Y aquellos recogieron ávidos de todo eso porque querían comer carne. Y dice mi Biblia que todavía no había, porque el Señor le dijo lo siguiente: no solamente comerán un día, no comerán 2 días, no comerán 3 días, ni una semana, sino que durante un mes comerán carne hasta que les salga por las narices. Porque esta generación no aprende sino de esa manera. Y dice que aún no habían comenzado a masticar la carne que el Señor les había dado cuando vino la ira de Dios y destruyó a aquella gente. La generación del maná está destinada a morir en el intento. Está destinada a no hacer nada, a exigir cosas pero no hacen nada. Espero que nosotros no seamos de los que pedimos maná. Porque esa generación no crea, no produce, no se esfuerza, no lucha, no vence, y todo lo que ve, a todo lo que ve le tiene temor. Pero ellos quieren. Es como que tú tienes un sueño. Yo quiero la casa, pero tú no te esfuerzas por la casa. Yo quiero un mejor sueldo, pero no trabajas por el sueldo. O lo que quieras, más ganancia, pero no te esfuerzas un día más. Quieres mejor familia, pero la conducta tuya no cambia. Quieres una mejor esposa, un mejor esposo, pero tú no cambias tu carácter con respecto a la relación que tienes. Entonces, ¿cómo vamos a dar nosotros el ejemplo? Exigimos cosas que nosotros no creemos que las merecemos por derecho. Por eso yo suelo decir acá, aunque nosotros otorgamos, le damos comida a mucha gente acá. Recientemente estuvimos entregando casi 100 bolsas de comida. Las entregamos ahora y le digo acá, desde este púlpito siempre le he dicho, la iglesia no es una junta de beneficencia. No tengo compromiso u obligación de tener que darle comida a alguien. Dios es el que decide tal cosa. Dios es el que dice y pone en el corazón a quien tenemos que entregarle eso. A veces hay gente en la calle que no conocemos y a esa gente se la entregamos porque Dios puso ese sentir. No tenemos acá ninguna cosa. Aquí no hay consejos comunales. Aquí no hay nada de esto donde la gente venga a decir, yo soy el líder y yo sé que la voy a repartir. Aquí el que la da es Dios. Pero la gente a veces se cree con derecho porque pesan los sentimientos. Y entonces al ver tú la condición de él, entonces crees que él merece. Pero tienes que analizar y saber por qué llegó y está en esa condición. Por esa razón, el que yo te dé la comida no es lo que te va a cambiar, que fue lo que dijo Jesús. El que te dé la palabra, sí. El que te enseñe, sí. El que conozcas a Jesús, sí. El que te comas este libro, eso sí te va a cambiar. Y eso te va a sacar de la pobreza. Eso te va a sacar de esa prosperidad, la que yo predico. No de la prosperidad que algunos inclusive comienzan a predicar y dice, el Señor dice que te va a prosperar y que te va a hacer rico. Y si das más plata o haces un pacto con el Señor, entonces te va a sanar o te va a hacer un milagro. Ven y es un pacto. Mientras más dinero des, más vas a recibir. ¡Mentira! Son falsos profetas. Eso no existe, eso no está escrito en ningún lado. Y no es lo que el Señor mandó. Casos aislados, específicos, puede ser que existen en algún momento. Pero no nos mandó a nosotros a hacer tal cosa. Así que nosotros estamos llamados a llevar la palabra de Dios, a enseñar al pueblo, a levantarse. Yo sí, les acabo de decir, predico acerca de la prosperidad de Dios.
Pero no para que tú vengas a hacer pactos acá. Ustedes saben, desde este púlpito nunca he estado en eso, de estarle pidiendo nada a nadie, sino que el compromiso es con el Señor. El compromiso es con Dios. El compromiso es con la obra, traer el cielo acá a la tierra. Y no nos hemos dado cuenta que nosotros somos un pedazo de cielo sobre esta tierra. Entonces tenemos que despertar. La generación del maná no puede seguir. No puede seguir. La generación del maná es una generación floja, una generación tonta, una generación esclava, una generación que lo único que hace es pedir lo que no han labrado. Pedir con derecho, porque el hombre instituyó quizás algunas reglas, algunas leyes donde dicen yo tengo el derecho. ¿Y qué has hecho tú para tener el derecho? Asimismo, a veces hay padres peleando por un hijo o por un hijo que no están dispuestos a encargarse de ellos, pero tan solo por no dar el gusto, ellos van a pelear eso. Ellos van a estar luchando. Como alguno puede decir, bueno, si no lo tengo yo, que no lo tenga nadie, que lo destruya. Así es esta generación. Y tenemos a veces eso metido acá en el corazón. Observe que cuando el Señor decide entonces que Moisés que muriera, y la generación no fue sino hasta que murió Moisés, que se levantó Josué y decidió que el Señor, que ya todos estaban muertos, y entraron entonces a la tierra prometida. Y le dijo, prepárense, tienen que santificarse y tienen que cortarse el prepucio, porque van a entrar, tienen que santificarse y van a entrar a la tierra prometida. Y cuando le dio el ordenamiento, Josué lo hizo tal cual como lo dijo el Señor. Entraron al río, tan pronto los que llevaban el arca y los sacerdotes pisaron el agua de aquel Jordán, inmediatamente las aguas se separaron y aquello se hizo una pared que le permitió a todo el pueblo pasar. Y entonces dice mi Biblia, en Josué 5:12, entonces cesó el maná. Y comieron de las labranzas de la tierra, comieron de lo que había allí, comieron de lo que trabajaron, comieron de lo que cultivaron, comieron de lo que se esforzaron. Ya no exigieron más derechos, ya no exigieron que Dios le diera, ya exigieron es que Dios les enseñara a cultivar la tierra, a luchar y a tener las cosas que ellos creían que eran poseedores y que las merecían por causa de su esfuerzo. No quiero decirle con esto que va a ser salvo alguno por obra alguna, sino que muchas de las promesas, la gran mayoría de las promesas que tiene Dios allí para esta generación implica un esfuerzo, implica un trabajo que nosotros tenemos que hacer. Y esa parte nos corresponde, señores. No podemos cambiar eso. Tenemos que ser esforzados. Tenemos nosotros que luchar. Tenemos que entender que no solamente estamos aquí para exigir derechos. A veces no sé ni cómo oramos nosotros, a veces le pedimos a Dios que por ser hijo, y yo soy tu hijo, y yo merezco esto, y tú tienes que hacerme esto, y tú tienes que sanarme, y tú tienes que prepararme, y tú tienes que hacerlo porque tú eres Dios. Y casi que le dice, porque yo no te mandé a que tú me llamaras y a que me hicieras tu hijo. Dios no tiene esa obligación, así como no la tenemos ninguno de nosotros. Gente pidiéndonos cosas que creen que las merecen. Algunos que tienen que darle, porque el que tiene que darle. Como yo no tengo y tú tienes que darme. Pero nadie pregunta cómo el que tiene se esforzó para llegar a tener lo que hoy tiene. Nadie le dijo, voy a ayudarte a trabajar para que cuando tengamos o para que cuando tú tengas, entonces tú me ayudes a mí a tener o me dejes a mí algo. Pero tú quieres, por eso la gente roba, por eso la gente mata. Por eso la gente se sacrifica, por eso termina en esclavitud, por eso a veces viven por allí dando lástima. Ay, pobrecito, yo merezco, mire, estoy pasando hambre, tengo esto, tengo lo otro. Pero no haces ningún esfuerzo para levantarte. Cesó el maná justamente porque la generación entendió. La generación supo que tenía que luchar. La generación estaba clara. Josué transmitió el mensaje tal cual. Cesó el maná porque ellos labraron la tierra. Cesó el maná porque estaban dispuestos a luchar. Así que si usted lee allí su Biblia, va a ver todas estas tragedias y va a entender lo que pasa entonces con esta generación que hoy estamos viviendo. Más que dice el Señor, cuando nosotros entendemos lo que está ocurriendo, el Señor nos está hablando claro. Él vino a cumplir una voluntad. Él sabe perfectamente qué cosa es lo que tenía que hacer y qué cosa es lo que nosotros tenemos que hacer. Más que conocer y satisfacer nuestra propia necesidad, tenemos la obligación de tener que conocerlo a Él.
Cuando Jesús se encuentra con la mujer samaritana y sus discípulos salieron a buscar comida, le trajeron luego comida y le dijeron que comiera algo. Él le respondió: yo tengo una comida que comer que ustedes no conocen. Y les aclaró y le dijo: mi comida es que haga la voluntad del Padre que me envió. Más adelante, Juan 6:39, eso está en el capítulo 4, en el Juan 6:39, él diría lo siguiente: esta es la voluntad del Padre, que conozcan al Hijo, quien le dará la salvación y lo resucitará en los días postreros. Esta es la voluntad del Padre. A eso vino Jesús, no tan solo a satisfacer la carne, sino a que nosotros pudiésemos ser salvos por su sangre y su sacrificio. Y nosotros nos estamos ocupando más de las cosas materiales. Por eso somos entonces presa fácil de los medios y de mucha gente que se levanta queriéndonos guiar o dirigir según nuestro pensamiento, y le meten más a la mente que el mismo espíritu. Entonces escuchamos por allí coaching o cualquier otra cosa. Mira, si repites esto y guardas esto en tu mente, entonces tú vas a cambiar. Pero si tu espíritu y tu corazón siguen lo mismo, tu conducta no va a cambiar nunca. Adquirirás nuevos hábitos, pero los viejos no los dejas. Lo que hiciste fue acumularlo, mientras tienes que cambiar los viejos por los nuevos para que realmente pueda dar el verdadero resultado. Entonces nosotros tenemos que estar claros hacia dónde vamos. ¿Qué estamos haciendo o qué hace esta generación, lo cual nosotros no podemos seguir haciendo? Te voy a leer una escritura en Isaías 55, ya para terminar con esto. Versículo 2 dice lo siguiente: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Gastar el dinero implica inclusive gastar tu fuerza, gastar tu ánimo, gastar tu disposición. En lo que no es pan, dice aquí. Y vuestro trabajo en lo que no sacia. Oídme, atended y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Esta es la preocupación del Señor, nuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. ¿Por qué gastas el dinero en lo que no te sacia, en lo que no es pan? Cuando Él está hablando de esto, es de nuestro esfuerzo, de las cosas que estamos haciendo, porque estamos gastando para la satisfacción de nuestra carne. Juan escribió y dijo que el que era amigo del mundo era enemigo de Dios. Pues el mundo y todas sus cosas pasarán, pero el que cree en Jesús, el que ama a Jesús, vivirá para siempre. Tenemos que cambiar esta generación. Tenemos que hacer algo para que nosotros entendamos que no es que nacimos con derechos para exigir cosas que nosotros no hemos labrado o que no hemos trabajado. Que no tenemos el derecho a ir contra los demás o contra lo que otro ha hecho si nosotros no hemos sido esforzados. Que las libertades también tienen límite, que tu libertad termina cuando comienza la libertad del otro. Y que no simple y llanamente por crear un movimiento o hacer algo, o mi parecer, es lo que tiene que ser. Que debemos dejar esa vanidad de nuestra mente y que debemos apartar, dejar que la luz de Cristo nos ilumine y venga a traer esclarecimiento a nuestra mente para que nuestra conciencia ya no esté cauterizada y ya no esté entenebrecida, sino por el contrario, teniendo la luz de Jesús, sepamos lo que tenemos que hacer. Y no simple y llanamente nosotros venir a satisfacer necesidades de gente que luego va a depender de nosotros. A veces he llamado esto una generación de tarados. Yo aprendí, señores, a lavar, a planchar, a cocinar, a hacer una cantidad de cosas. No es quizás de mi agrado, pero los aprendí. Y hay gente hoy día, jóvenes, esta generación se está levantando mucho más dados a una red social que todavía no sabe ni siquiera cómo lavar, cómo cocinar. A menor edad, hoy día, estamos nosotros más propensos a llegar a tener una relación de noviazgo, inclusive de relación que no es tan autorizada.
antes de aprender y a conocer. Y más aún nos llegamos a enfrentar a nuestros padres para decirle a ellos que ellos están en la libertad. Y si no se van, me voy entonces porque tú no eres digno de hacer tal cosa. Porque los padres tampoco tuvieron la autoridad para controlar, para guardar, para hacer, cumplir la palabra de Dios en lo que estábamos formando como familia. Formamos una generación de maná que ya no la quiero, no pertenezco a esta generación, pero pertenezco a una generación de respeto, de honra, de trabajo y de esfuerzo. Los que saben, los que conocen aquí, saben de lo que estoy hablando, saben del esfuerzo que nosotros tenemos que hacer, y así tenemos que hacerlo por todos los demás, para que nosotros sepamos ciertamente a dónde tenemos que ir. Que tus hijos mañana no sean los que van a levantar contra ti porque no enseñaste correctamente o porque dejaste y formaste una generación que, creyéndose con derecho, pueden hacer tal o cual cosa. El hombre es experto haciendo leyes. Hoy tú no puedes llamarle la atención a tus hijos porque van y te denuncian. Yo tenía un psicólogo que no fallaba, ¿sabe? Esporádicamente iba a esa consulta. Algunos lo llaman chancla, otros lo llamaban correa o cinturón. Y de vez en cuando tenía una consulta con él. Y casi siempre que iba a esa consulta no volvía, aprendía la lección rápido. Y nunca me maltrataron, nunca, no crecí atormentado. Por el contrario, creo que me hicieron bien. Con esto no quiero decir que voy a promocionar el golpear a alguien, pero saben ustedes a lo que me refiero, porque hoy día entonces hasta un menor puede denunciarte, puede hacer cualquier cosa, o sea, tan solo porque a él le pareció y porque él tiene ese derecho. Entonces vamos a pensar como debe ser y como dice el Señor. Allí donde usted está, vamos a orarle al Señor y vamos a pedirle que sea Él guiándonos y haciendo las cosas como Él las estableció, y ordenando y enseñando, levantando verdaderamente líderes que nos puedan enseñar todas estas cosas. Y Señor Jesucristo, yo te bendigo hoy. Yo te doy gracias, Señor, por esta palabra. Abre nuestro entendimiento y enséñanos y muéstranos, porque verdaderamente nos hemos convertido, Señor, en exigentes, en los que creemos que nosotros tenemos derecho. Así como se le dijo también a este pueblo, Señor, a este nuestro país, al cual yo te pido que lo levantes. Porque en algún momento se le dijo al pueblo que todas las instituciones, empresas y todo lo que estaba establecido y que eran propiedad del Estado, se le dijo al pueblo que todo eso eran de ellos. Y habiendo creído tal cosa, ellos dejaron de trabajar, de esforzarse y esperaron a simple y llanamente a que los que estaban en el poder le dieran y le sustentaran. Yo te ruego pues, Señor, que abras los ojos hoy, porque esta gente no termina de levantarse. Y si esperamos, Señor, a dar vueltas como dio tu pueblo en el desierto durante 40 años, ¿qué será de los que verdaderamente pueden esperar? Aunque yo sé que para ti no hay nada imposible, porque Josué y Caleb lo supieron esperar, y tenía 80 años, y entonces comenzó aquella cruzada de conquista. Así pues yo te ruego, Señor, que abras los ojos de esta generación y que no siga, Señor, ya dominada por los medios o por las intenciones malvadas, perversas de aquellos que de alguna manera pueden hacer algunas manipulaciones. Que no sean íconos ellos de aquellos que sin sentido salen supuestamente a crear una revolución. Que entiendan que ser el esforzado, que el verdadero progreso no está constituido por diferentes leyes que le van a dar derechos a las personas. El verdadero progreso está establecido por el desarrollo, el aprendizaje, la capacitación y aquello que nosotros logramos hacer para mostrar tu gloria, para mostrar la grandeza, para mostrar de verdad que tenemos talento, que tenemos habilidades, que podemos hacer las cosas, que la sabiduría ha venido de ti. Te ruego pues, Dios, que desde los muy pequeños tú comiences a enseñarlos y coloques maestros, líderes verdaderos que puedan enseñar tu palabra, Señor. Y que cada uno de nosotros podamos asimilar tu palabra, hacerla parte de nosotros, no tan solo comiendo, como ciertamente respondió mi Señor Jesucristo y lo dijiste a Moisés, que se lo transmitiera al pueblo, que no solo de pan viviría el pueblo, que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de tu boca.
Porque a veces buscamos satisfacer nuestras necesidades, pero el Espíritu está hambriento. Nuestra alma carece, Señor, de ese amor y de esa caricia que solamente tú puedes dar. Yo te ruego pues hoy que tengas la misericordia con esta generación, con esta sociedad, que la moral vuelva nuevamente a establecerse y seas tú ahora guiándonos por siempre y para siempre, Señor. En el nombre de Jesús yo te pido, escuches hoy este clamor y sé que habrá conciencia. Sé que tú sabrás poner esto en el corazón de cada uno de nosotros y causarás, Señor, esa pasión y ese movimiento para que cada uno entonces corrija el camino, porque tu consejo siempre va a prevalecer. En el nombre de Jesús yo te bendigo, Señor. Yo te doy gracias. Yo te doy la alabanza, te doy la adoración por siempre y para siempre, porque tuyo es el poder y el reino por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Dios le guarde, Dios le bendiga.